Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy continuamos con los resúmenes de nuestros gastos durante este año. En esta ocasión daremos los datos de los meses de mayo a julio del 2026. El objetivo de esta serie de videos es darles una idea realista sobre cuánto gasta una pareja de retirados en el día a día en España. Esperamos que esto ayude a las personas que están pensando en retirarse en España en el momento de calcular su presupuesto. Antes de comenzar, hay que recordar que el gasto promedio de una pareja va a variar mucho según dónde vivas y tu estilo de vida. Para ponerlos en contexto, nosotros les vamos a mostrar nuestros gastos en los últimos 3 meses viviendo en San Pedro del Pinatar, un pueblo costero de la región de Murcia, que no es muy turístico, donde tenemos un estilo de vida moderado que probablemente sea el típico del extranjero medio que ha decidido vivir como retirado en España. Ahora, pasemos a los números. Este es el dinero real que hemos gastado en estos 3 meses completos, no suposiciones ni estimados. Hemos ido llevando meticulosamente en una aplicación todos los gastos y los hemos dividido en 3 categorías generales: los gastos fijos, los gastos del día a día y los extras, donde entran los viajes, los gastos del auto, etc. Veamos primero los gastos fijos. Generalmente el gasto fijo mayor de cualquiera es la vivienda, ya sea una renta o una hipoteca. En nuestro caso no tenemos ese gasto, ya que nuestra vivienda está pagada. Por lo tanto, nuestros números no contemplan la vivienda. No quisimos agregar un estimado, ya que, como dijimos antes, queremos solo mostrar números reales. El mayor gasto fijo que tenemos es el seguro médico privado. Al tener una visa no lucrativa, para nosotros es obligatorio tener un seguro privado sin copagos. En este periodo hemos gastado 287 euros mensuales entre los dos. Otros gastos fijos son los servicios de electricidad, agua y gas. El gasto en electricidad ha sido más alto en junio y julio, ya que estamos usando los aires acondicionados porque aquí el verano es bastante fuerte. El promedio mensual de este periodo fue de 74 euros mensuales. El agua, que es otro de los servicios, se cobra trimestral y nuestra factura ha sido de 126 euros para un promedio de 42 euros al mes. Luego está el gas, que no es exactamente un servicio, sino que compramos bombonas de butano para una estufa de gas que ponemos en la sala y solo se usa en invierno. Como en verano no usamos la estufa, nuestro gasto en ese rubro fue cero. La próxima subcategoría dentro de los gastos fijos son los celulares y la internet. Nosotros tenemos 2 líneas de teléfonos móviles contratados con Vodafone y nos cobran 27 euros al mes por las 2 líneas. La internet también la tenemos con Vodafone, incluyendo la televisión por cable, y por eso pagamos 36 euros mensuales. La última subcategoría son los seguros. Nosotros pagamos un seguro de la casa que incluye cobertura de daños físicos y de responsabilidad civil y cuesta 31 euros mensuales. Y también tenemos el seguro del auto, que es a todo riesgo y nos cuesta 91 euros al mes si lo prorrateamos. El del auto no se paga mensualmente, pero cuando haces el cálculo real, este gasto existe y hay que contarlo. Teniendo en cuenta todo lo anterior, el total de gastos fijos promedio es de 588 euros mensuales. Ahora pasamos a los gastos discrecionales, es decir, gastos que no tienen una suma fija mensual. Aquí entran las cosas que más pueden variar e incluimos comer afuera, los gastos de supermercado, el aseo personal, etc. Los gastos de supermercado son la subcategoría mayor en los gastos discrecionales. En estos 3 meses hemos gastado 1.064 euros para un promedio de 355 euros al mes.
Como hemos dicho en los videos anteriores, para nuestras compras vamos una vez a la semana al supermercado, una vez al mercadillo donde compramos los vegetales y frutas y alguna que otra vez a las tiendecitas que tenemos cerca de la casa para algún imprevisto. En comer fuera hemos gastado 1.131 euros en el trimestre para un promedio de 377 euros mensuales. Cuando estamos en el pueblo, generalmente comemos en la casa, pero vamos a restaurantes cuando viajamos a otros lugares. Hay que decir que no vamos a restaurantes lujosos, pero tampoco nos limitamos a restaurantes súper baratos. En general hacemos lo que hace cualquiera. Antes de visitar un lugar, buscamos un restaurante con comida típica o vamos a un bar o una taberna local cuando viajamos a alguna parte. Por supuesto, si ustedes acostumbran a comer fuera varias veces a la semana o ir a restaurantes más lujosos, sus gastos en esta subcategoría serán mayores. En aseo personal hemos gastado 73 euros en 3 meses, para un promedio de 24 euros mensuales. Esto incluye el jabón, el champú, el detergente, los gastos de aseo de la casa y también incluye la peluquería y la barbería. Otra subcategoría muy importante es lo que gastamos en desayunos y bebidas fuera de la casa. Esto incluye cuando vamos a desayunar afuera o a un bar o cafetería a beber algo, ya sean café, cerveza, vino u otras bebidas, lo cual es muy normal aquí y relativamente barato. El gasto ha sido de 211 euros en 3 meses para un promedio de 70 euros mensuales. Con todo esto, el promedio mensual de gastos discrecionales fue de 826 euros mensuales. Finalmente, tenemos que considerar los extras, es decir, cosas que no son estrictamente gastos del día a día, pero forman parte de nuestro estilo de vida en España. El mayor gasto extra es la gasolina. Aunque no lo usamos a diario, el auto es prácticamente un gasto fijo disfrazado de extra. En gasolina gastamos en este trimestre un promedio de 212 euros al mes. Este gasto depende de si hacemos viajes largos y por supuesto del precio del combustible, que ahora es más alto. Este es el promedio real de los 3 meses. Para que se hagan una idea, en mayo hicimos un viaje largo por carretera a Galicia, lo que aumentó nuestro gasto en gasolina para este trimestre. Cuando estamos en nuestro pueblo, generalmente solo usamos el auto cuando vamos al supermercado que nos queda relativamente lejos de la casa para hacer nuestras compras. Entre los extras también ponemos los gastos de entretenimiento y ocio, que incluye sobre todo las entradas a los museos. Nosotros no hacemos mucha vida nocturna, así que nuestros gastos en otro tipo de ocio son relativamente pocos. En este periodo fuimos además a ver una obra de teatro en Madrid y cuando hicimos el viaje a Galicia visitamos varios museos y sitios de interés. En total gastamos 308 euros en el trimestre para un promedio de 103 euros mensuales. Por último, tenemos los viajes. Aquí contamos el transporte que usamos durante viajes largos, como los trenes, aviones o metro, y el alojamiento en los lugares a que vamos, más lo que gastamos extra sin incluir la comida, en las escapadas a pueblos o ciudades cercanas. El gasto de viaje en los 3 meses fue de 956 euros, es decir, un promedio de 319 euros. Quizás hablar de promedio no es adecuado para esta categoría, ya que la mayoría del gasto se concentró en los viajes a Galicia y Madrid. Así que ese número promedio va a variar en otros periodos del año según lo que hagamos. Sumando gasolina, viajes y ocio, nuestro gasto mensual promedio en la categoría de extras fue de 634 euros. Y ahora sí tenemos el total de gastos completos. Los gastos fijos fueron 588 euros promedio mensuales. Los discrecionales 826 promedio mensuales y los extras 634 promedio mensuales. Si sumamos las 3 categorías, vemos que el gasto mensual promedio como pareja viviendo en un pueblo de España es de 2.084 euros sin incluir renta o hipoteca. Este número refleja una vida real sin lujos pero con movilidad y viajes. Habrá quien gaste más o menos según el estilo de vida de cada cual y el lugar donde viva,
pero esperamos que esta cifra les dé una idea sobre los gastos típicos para una pareja retirada en España y los ayude a crear su presupuesto si están pensando en retirarse aquí. Con esto terminamos. Vamos a hacer un cuarto resumen de este tipo dentro de 3 meses para completar un año completo. Y en ese momento, después del año, haremos un análisis para ver si los gastos han variado mucho de trimestre a trimestre. Por ahora podemos decir que nuestros gastos han subido ligeramente en este trimestre en comparación con el anterior, sobre todo influido por los viajes que hicimos. Ahora sí terminamos. Esperamos que este video les haya sido de utilidad. Si ya vives en España, danos tu opinión sobre este tema y si quieres, dinos cuánto tú gastas. Y como siempre te decimos, si quieres más guías sobre cómo mudarte, vivir o retirarte en España, suscríbete al canal, dale like a este video y déjanos tus preguntas en los comentarios. Hasta la próxima.